Dos campeones del mundo en el mismo grupo. Ese dato ya lo dice todo. España llegaba con 4 puntos y la tranquilidad del líder. Uruguay llegaba con 2 puntos y una realidad brutal: ganar o irse a casa. No había término medio, no había margen de error. Para la celeste, era la final que nunca debió jugarse en fase de grupos. Para la roja, era la oportunidad de cerrar el trabajo y llegar descansada a los 16avos. Dos filosofías de juego, dos presiones distintas y un solo boleto al siguiente round. Este era el partido más importante del Grupo H, y hoy les contamos exactamente qué pasó y por qué. Antes de entrar al partido, hay que entender el contexto del grupo. España venía de golear 4-0 a Arabia Saudí y acumulaba 4 puntos con diferencia de goles de +4. Uruguay tenía 2 puntos, igual que Cabo Verde, con diferencia de goles 0. Arabia Saudí cerraba con 1 punto. La matemática era despiadada con la celeste. La victoria era el único resultado que le garantizaba el pase directo. Un empate la dejaba dependiendo de otros resultados y de la tabla de mejores terceros. Una derrota significaba eliminación automática, sin importar lo que hicieran Cabo Verde o Arabia Saudí. Bielsa lo sabía. De la Fuente lo sabía. Y los 11 jugadores de cada lado lo sabían cuando pisaron el césped. El partido empezó con España ejecutando exactamente lo que había planeado. Control desde la posesión, laterales abiertos estirando la defensa uruguaya y un pivote activo en la salida de balón. Uruguay respondió con lo que Bielsa siempre propone: presión alta, bloque adelantado, intención de recuperar cerca del área española. El problema es que presionar a España en su propia cancha táctica es uno de los ejercicios más complicados del fútbol moderno. La roja cerró el 66.9% de posesión al final del partido. 66.9%. Uruguay tuvo apenas el 33.1%. Eso no es un partido competido. Eso es un equipo que corrió detrás del balón durante 90 minutos. Y cuando el rival tiene el balón el doble de tiempo que vos, el desgaste físico se convierte en un factor determinante. Minuto 42. Alex Baena. Ese es el nombre que terminó con el sueño uruguayo. España transformó una de sus llegadas en el único gol que necesitaba, y lo hizo antes del descanso, en el peor momento posible para la celeste. Piensen en lo que significa eso tácticamente. Uruguay iba a ese vestuario sabiendo que ya no alcanzaba con no perder, que ahora necesitaba remontar contra el equipo que había cerrado el 66.9% de posesión. Contra un equipo que defiende con el balón, que no te deja correr, que te agota. El gol de Baena no fue solo un gol. Fue el quiebre psicológico y táctico que reconfiguró completamente los siguientes 48 minutos de partido. Uruguay ya no podía esperar. Tenía que salir. Y salir implica abrir espacios. Y abrir espacios contra España es exactamente lo que España quiere que hagas. El segundo tiempo arrancó con una señal inmediata. Minuto 46. El mismo Alex Baena recibía tarjeta amarilla. Irónico. El héroe de España abrió el segundo tiempo con una amonestación. Pero lo que vino después fue más revelador del estado emocional de Uruguay. Minuto 54. Juan Manuel Sanabria, amarilla. Minuto 58. Guillermo Varela, amarilla. 2 tarjetas en 4 minutos. Eso no es disciplina táctica, eso es desesperación. Uruguay estaba perdiendo la cabeza porque no encontraba cómo lastimar a España con el balón. Y entonces empezó a buscar el contacto físico como alternativa. Las 14 faltas totales de Uruguay cuentan esa historia. Un equipo que presionaba, pero que cuando no podía presionar con estructura, presionaba con el cuerpo. Y en un partido de este nivel, eso se paga. Y llegó el final. Minuto 90 más 3. Nicolás de la Cruz, tarjeta amarilla. El capitán, el cerebro del equipo, sancionado en el descuento cuando Uruguay ya agonizaba buscando el empate que nunca llegó. Pero lo más simbólico vino en el minuto 90 más 5. Agustín Canovio. Roja directa. La eliminación de Uruguay terminó con 10 hombres. No alcanzó con perder. La celeste se fue expulsada, literalmente. Ese rojo resume perfectamente el segundo tiempo uruguayo. Un equipo que fue a más en intensidad, pero que se fue desintegrando en la desesperación. Los números finales lo dicen todo. 5 tiros totales para Uruguay. Un solo tiro a puerta. España con 6 tiros, pero con el uno que importaba adentro de la red. Ahora vamos al análisis real. ¿Qué funcionó de España? Todo lo que tenía que funcionar. La gestión del bloque medio fue impecable. Incluso cuando Uruguay apretó en el segundo tiempo, España no se desordenó. Mantuvo las líneas compactas. Siguió saliendo limpia bajo presión.
y cuando tuvo la oportunidad clara, la convirtió. Ese es el patrón de los equipos que ganan mundiales. No necesitan 20 ocasiones. Necesitan una cuando importa. Baena al minuto 42 fue esa una. La estadística más reveladora es la de corners. España, 6. Uruguay, 1. 6 corners contra 1. Eso significa que España llegó al área rival con consistencia suficiente para generar situaciones de segunda pelota. Uruguay, con toda su presión alta y sus laterales soltados, no pudo ni llegar a los corners. ¿Y qué falló en Uruguay? La pregunta más difícil del análisis. Porque Bielsa no puede ser criticado por falta de valentía. Uruguay fue al partido a ganar, con presión alta, con vocación ofensiva. El problema es que esa valentía tiene un costo físico y técnico enorme contra un equipo de la calidad de España. Uruguay ya venía de empates, donde generaba presión, pero no concretaba. Ese patrón se repitió aquí, pero multiplicado. La presión alta funcionó por momentos, pero no pudo sostenerse durante 90 minutos frente a un rival que sabe exactamente cómo salir de ella. Y en el último tercio, la celeste fue opaca. 5 tiros totales, 1 a puerta. Con esos números no ganas nada, y menos contra España. La pregunta que queda en el aire es si el modelo Bielsa, admirable en su ambición, es sostenible en un torneo corto donde cada error se paga con eliminación. Hay un detalle que pocos van a mencionar, y que para mí es clave para entender por qué España ganó este partido. España tuvo un tiro a puerta. Uruguay tuvo 1 tiro a puerta. Exactamente los mismos. Pero España convirtió el suyo. Eso no es suerte. Eso es la diferencia entre un equipo que crea ocasiones de calidad y un equipo que genera volumen de presión sin llegar con claridad al remate. Baena encontró el espacio en el momento justo, con el partido en el mejor instante para romperlo, 2 minutos antes del descanso. Un gol así no solo pone el 0-1 en el marcador, sino que destruye psicológicamente al rival, justo cuando iba a tener 15 minutos para reorganizarse en el vestuario. España supo exactamente cuándo atacar. Eso es madurez táctica de campeones. Las consecuencias del resultado para el Grupo H son definitivas. España termina como líder con 7 puntos, sin goles en contra, con diferencia de goles más 5, 7 puntos en 3 partidos, portería invicta. Eso no es solo clasificarse, eso es un mensaje a todo el torneo. La Roja llega a los 16avos como uno de los favoritos más sólidos del Mundial, y hay un beneficio adicional que no podemos ignorar. Al terminar primera del grupo, España elige el camino más favorable posible en el cruce de los mejores 16. No tiene que enfrentar a los segundos de los grupos más duros. Eso es una ventaja táctica y estratégica que De la Fuente seguramente ya está calculando. España no solo ganó el partido, ganó posición. Y para Uruguay, esta eliminación deja preguntas que van más allá de un partido. La Celeste se va del Mundial 2026 habiendo enfrentado a 2 campeones del mundo en el mismo grupo. Eso es un contexto brutal que hay que reconocer. Pero también hay que ser honestos. En 2 de sus 3 partidos, Uruguay no pudo superar la prueba de la eficacia. La presión bielcista genera caos, genera intensidad, genera energía. Pero si esa energía no se transforma en goles, y aquí la Celeste terminó con un solo tiro a puerta, entonces, el modelo te deja expuesto a que el rival haga lo que hizo España. Esperar el momento justo y no fallar. Uruguay jugó un mundial valiente. Pero valiente no alcanza cuando el rival convierte sus oportunidades y vos no convertís las tuyas. En resumen, España ganó este partido de la manera más española posible. Control, paciencia y un gol de calidad en el momento exacto. Un solitario gol de Alex Baena al 42 fue suficiente para dejar a Uruguay fuera del Mundial. Para mí, la Roja es hoy mismo el equipo más completo del torneo. No solo gana, gestiona. No solo ataca, defiende con el balón. Y eso, en un mundial de 48 equipos donde los cruces se acumulan, vale oro. Ahora la pregunta para ustedes es esta. ¿Creen que el modelo de Bielsa fue un error táctico en este partido? ¿O simplemente Uruguay se enfrentó a un rival que estaba un escalón por encima? Dejen su respuesta en los comentarios. Quiero leer qué piensan. Y si este análisis les aportó algo, ya saben, suscríbanse al canal para no perderse el análisis de los 16avos.